Bueno, muy buenos días. Antes que nada me gustaría preguntarte cómo te fue en la llegada aquí, cómo estuvo la mañana. Buenos días, estuvo muy bien. Yo pues me levanto muy temprano, normal. Vengo aquí a aprender. Ok. La última sesión que hablamos tú y yo, me habías comentado que por lo general dormir a veces te cuesta. Entonces me gustaría preguntarte cómo te fue. ¿Lo dormiste bien? ¿Cómo fue tu noche? La de anoche. Pues no, como la sesión anterior te comenté, yo pues no duermo muy bien. No es porque a veces, o sea, a veces no es que no quiera, sino ya es porque no, o sea, no lo deseo tampoco. Ya es como una forma de ver mi manera de aprender, y eso influye mucho en la cotidianidad, sí. Pero pues más que eso, yo siento que es porque pues, lo que me pasa es la sensación que te digo y el miedo a la muerte. Ok, bueno, yo la última vez que estuvimos hablando, me preguntaba algo. Eh, ¿Cuán recurrentes son estos insomnios? ¿Sí? ¿Cuán recurrentes son? Y cuando son más fuertes, ¿hay alguna razón en especial? Sí, pues cada vez que yo, digamos, yo le puedo decir, la frecuencia va más en el contexto, digamos, si yo estoy pasando por una situación de bastante estrés, es más frecuente. Es más frecuente la sensación de que yo pues voy a dormir y digamos no consuelo el sueño, y empiezo a pensar esas cosas, como que entonces empiezo a pensar en el futuro, empiezo a pensar en el ahora, pero más en lo que yo proyecto como persona en mi familia, y entonces empiezan a pensar, a ver esos pensamientos de muerte, de que se van a ir muriendo mis familiares, de que yo voy a ser el último, entonces ahí es donde más influye. Es decir, que esos pensamientos que tú tienes son los que no te dejan dormir, ¿correcto? Correcto. Ok. Bueno, tú me mencionas que le tienes miedo a la muerte. Mm, pero la última sesión me contaste que te gusta ponerte al límite, es así. Entonces, eso también, de ponerte al límite, implica que no puedas descansar. Eso significa que, de cierta manera, sigues ansiando ese riesgo, lo que te lleva a no dormir. Sí, sí, no lo había pensado de esa manera. Entonces, digamos, por ejemplo, creo que esta fue una pregunta que te planteé ayer, pero me gustaría también plantearla hoy, que es, ¿piensa que la necesidad de estar en el ejército lo llevó a elegirlo de cierta manera? O sea, la necesidad de quizás estar en una confrontación o en De riesgo. confrontación. Sí, yo siento que es como un mecanismo en el cual yo me arriesgo y enfrento ese miedo de manera consciente. Más sin embargo, a pesar de las experiencias, a pesar de los días de cansancio, a pesar de que en ese contexto yo evidentemente pues cuando descansaba pues yo dormía bastante, sí. Pero cuando ya llegaba a un punto en el que ya mi cuerpo pues descansaba, valga la redundancia, yo seguía como con ese contexto, como con ese ambiente, sí, biológicamente yo estaba alerta a toda hora, entonces eso me llevaba a seguir pensando, pues porque esos pensamientos nunca han cambiado, digamos, nunca yo he cambiado de ideas, ¿sí? Siempre yo he estado, independientemente del contexto,
esté trabajando, esté, pues porque yo he trabajado en las noches también y todo, o sea, esté en donde esté, siempre llego como a esas ideas, entonces las escribo a veces y hay veces que no las canalizo, entonces pasa lo que pasa, que me da el pánico y Ok. Entonces dices que tú manifiestas de cierta manera lo que sientes, ¿sí? Como lo que sueñas, lo escribes como para... ¿Cuál sería la razón que tú dices o que tú piensas que te llevan a escribir lo que te asusta de cierta manera? Porque me dices que de cierta manera te preocupa, ¿no? Esos pensamientos. pues eso es específicamente lo que aún no logro entender, digamos, yo le puedo decir que es mi manera, mi temperamento melancólico o que el hecho de comprender y filosofar las ideas de la muerte y en tanto se considere eso como conciencia, pues yo lo voy a seguir haciendo. Entonces ese es mi miedo, que entre más yo encuentre las razones eh, y X o Y del por qué vamos a estar vivos, pues entonces, o qué significaría ya la vida y así y así. O sea, yo siempre, en todo el discurso, siempre yo voy a llegar a ese contexto. Entonces, eso es lo que me hace tener el pánico, ¿sí? Porque eso me pasa solamente cuando estoy solo y pues normalmente yo prefiero estar, ¿sí? Em, Antes me mencionabas que nunca has dormido a gusto, me dijeron. O sea, que de cierta manera dormir es algo difícil para ti, ¿sí? Mi pregunta realmente es enfocada a saber si algún momento, en alguna vez o en alguna parte de tu vida, has sentido que duermes bien, que duermes a gusto, que duermes de forma placentera. Y pues cómo fue me gustaría que me contaras cómo fue la, la ocasión. Sí, es una muy buena pregunta porque pues de hecho es contradictorio con lo que yo digo, digamos. El hecho de que yo no, no duerma bien me afecta, pero yo no siento que me afecte, sí. Para mí no es que sea algo negativo, al contrario, entonces yo digo, voy a dormir 2 horas y media y ya me siento descansado, ¿sí? Cuando pues realmente, pues no, yo debería estar durmiendo lo normal. Entonces, volviendo a un contexto como de regresión, entonces yo siempre que llegaba a un límite, un mes, 2 meses, pues claro, ya tú llegas a un límite en el cual pues ya llega un momento en el que te dejan dormir o descansar y ahí es cuando yo siempre, o sea, pasaba ese como ese lapso, entonces yo llegaba al umbral y ya no daba más, entonces siempre que encontraba el espacio pues dormía y o si no pues estaba en vacaciones, digamos, pasaban 6 meses y llegaba a vacaciones y ahí en esos 2, 3 días dormía bien. Entonces como te decía, entonces yo dormía bien en ese momento, llegaba ya a que mi cuerpo no se cansaba y volvía a tener porque es que siempre, o sea, yo siempre desde pequeño he tenido esas ideas de que entonces yo soy el hijo menor y mi hermano se va a morir primero y mi mamá y mi papá y yo voy a tener que ser responsable de más cosas, así y así. Digamos que de cierta manera me mencionas que desde que eras pequeño tratas de comprender como el tema de la muerte, ¿no? Y la muerte de cierta manera hace parte del riesgo que tomas, ¿no? Como vivir la vida al límite, puede ser. Sí. Yo lo que quiero preguntar es qué se siente cuando tu vida, según lo que tú me mencionas, no está en riesgo. Es decir, cuando nunca has sentido que no está en riesgo. No. Es- no, no me sentiría vivo. Ok. Es decir que básicamente el sentido de tu vida
gira a través de este riesgo? Puede que haya un sentido en esa... Sí, puede que haya un sentido de la vida en ese... Sí, buena pregunta. Lo que me cuestiono es saber si, de cierta manera, esta justificación de quizá enfocarse demasiado en la muerte no hace parte de esa necesidad de siempre estar en riesgo. Es decir, Hola, feos.